Perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar este tiempo de enseñanza en el cual vamos a poder pedirle a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios, que Él sea entronándose en esta clase y que como siempre tengamos la oportunidad de recibir a todos aquellos que nos observan tanto físicamente aquí a las 7 de la mañana del domingo 3 de mayo, como de aquellas personas que nos están viendo por YouTube en este discipulado de las 7 de la mañana en esta carpeta 2 que tiene como título La doctrina de Cristo. Así que vamos a comenzar orando, presentando delante de nuestro Dios esta clase, este tema, todas y cada una de las palabras que sean dadas en esta clase, que podamos pedirle al Espíritu Santo que seamos utilizados para retener todo lo bueno, para que todas las cosas que hable nuestro Señor Jesús y nuestro Dios por medio del Espíritu Santo sean recibidas por nuestra vida, por nuestro entendimiento abierto y que podamos tener la oportunidad de practicar todo lo que estemos viendo el día de hoy. Así que cerramos nuestros ojos y pongamos delante de nuestro Dios esta palabra que está puesta en este día. Señor Jesús, Padre nuestro, bendito Espíritu Santo, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad, porque nos permites estar conectados de nueva cuenta en un domingo a las 7 de la mañana, Señor. Sabemos que no es un horario fácil, Señor. Sabemos que hay muchas cosas que pueden llegar a complicar nuestra vida, como lo que es el calor, como la falta de sueño, Señor, como incluso el cansancio del día anterior. Pero queremos decirte que tú eres el único que nos puede ayudar para estas situaciones, Señor. Necesitamos clamar a aquel que pueda hacer posible todas las cosas, Señor, y queremos que tú el día de hoy, Señor, tomes el control entero de la clase, Señor, que podamos aprender más y más de ti, Señor, de tu palabra, de tu presencia, de todas y cada uno de los detalles y temas, Señor, que están puestos en ti. Ayúdanos a siempre comprenderlos de la mejor forma, Señor. Ayúdanos a tener en nuestra vida un corazón dispuesto, entregado a ti, Señor, y por supuesto que te pedimos que tú seas enseñándonos la clase del día de hoy, Señor, que como siempre yo me haga a un lado como un alumno más, Señor, para que tu presencia y tu Espíritu Santo sea a través de este tiempo, Señor, derramado, Señor, para nuestra edificación, Señor, para que tú nos enseñes más de ti, para que tú nos enseñes a cómo dirigirnos, cómo saber cuál es tu doctrina, Jesús, Señor, que en este caso es la doctrina del Espíritu Santo, Señor, porque tú nos presentaste al Espíritu Santo cuando estabas por ascender, Señor, y nos lo decías anteriormente, Señor, que recibiríamos poder cuando recibiríamos el Espíritu Santo, que en todo tiempo necesitábamos tener siempre presente que el Consolador estaba ahí presente, pero que necesitábamos saber que estaba por venir, Señor, cada una de las figuras que necesitamos al día de hoy ver, Señor, como lo hace el Espíritu Santo, Señor. Lo veíamos anteriormente, Señor, que convence al pecado de justicia, de juicio, Señor. De pecado también, Señor, ayúdanos en todo tiempo comprender esta palabra, que sea de una bendición sin igual y ayúdanos a, por favor, Señor, tener siempre la oportunidad de recibir lo mejor de ti, Señor, porque todo es para ti, Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que vemos, siempre es para glorificarte, Señor. Y queremos el día de hoy tener presente siempre esto y sabiendo que tú estás con nosotros en esta clase. Te damos la bienvenida y como siempre yo me hago a un lado para ser el mayordomo que está dándole nada más el cambio de diapositivas para que tú a través de mi vida, Espíritu Santo, seas tomando este tiempo de enseñanza. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Pues bueno, vamos a entrar en materia, ahora sí, en la clase, y nos habíamos quedado en la parte de la obra del Espíritu Santo, en los inconversos, en este caso, lo que pudimos ver y en donde nos habíamos quedado anteriormente, era que justamente en nuestro corazón teníamos la oportunidad de conocer cada una de las cosas que están establecidas para aquellos que son no solamente inconversos, sino también de conocer que somos templo del Espíritu Santo y que al día de hoy nosotros podemos ser de bendición para todos aquellos que pueden considerarse inconversos. En este caso lo habíamos visto la clase pasada, nos quedamos en Tito 1:15, que Tito 1:15 dice la palabra de Dios. Tito 1:15.
1:15 dice la palabra ahora sí. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es necesario saber que una persona que es incrédula y corrompida es considerada una persona que es inconversa. ¿Inconversa de qué? De cuando nosotros llegamos al impacto del Dios, de nuestro Dios por medio del Espíritu Santo y conocemos la verdad y que dice que la verdad nos hace libres. En este caso podemos entender que pues cuando nosotros no creemos o estamos corrompidos, no estamos 100% convencidos de que una persona que se convierte al Evangelio pues deja todas aquellas formas de pensar que están allá afuera en el mundo para nosotros poder adoptar esta parte de nuestro corazón de conocer que pues no solamente la salvación está cerca, sino la conversión de confiar en un Dios que es nuestro apoyo en las necesidades, en las dificultades, cuando más lo necesitamos. Ahí es donde muchas veces nos hace falta creer, ¿no? Porque, pues al igual que Pedro, pues prácticamente él sabía quién era Jesús, quién era en el momento que fue pues incluso reclutado, pues llamado a servir con nuestro Señor Jesús, prácticamente ahí supo quién era Jesús, ¿no? Que en este caso, pues era el Hijo de Dios mismo, pero cuando él desconfió al estar en las aguas, cuando él prácticamente, pues sabía que había llegado el tiempo de su crucifixión y que él decidió negarlo 3 veces, prácticamente todas esas cosas pues lo hacían ver como una persona que era incrédula, ¿no? Que era inconversa, que prácticamente decía, pues sí, le servía a Dios, pero pues tengo miedo, ¿no? No puedo creer que esto sea. Y pues esto es derivado también a muchísimas cosas que estuvieran alrededor de Pedro, ¿no? Y así podemos decirlo de todos los discípulos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todos los versículos eran seres humanos, eran jóvenes y prácticamente podían tener esa clase de errores que pues obviamente la juventud puede presentar incluso al día de hoy. A lo mejor hoy un poquito más marcada por la generación que nos tocó, pero podemos tener siempre presente de que pues muchas veces en nuestro corazón podría tener un grado de inconverso, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos creer al 100% todo lo que Dios dice, pero sin embargo, nuestra forma de pensar no solamente es decir, pues tengo alguna parte de incrédulo en algún momento y pues así me voy a quedar, no, sino al contrario, como dice la palabra, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces tenemos nosotros que tener la esperanza de que en todo tiempo, si en algún momento nos hemos llamado inconversos o incrédulos o corrompidos por alguna situación que haya dañado nuestro corazón, pues tener la esperanza de que en todo momento podemos llegar a ser unas personas conversas, ¿no? Sí, 100% convertidas a la fe que está hecha en Cristo Jesús para que podamos ser dignificados no por nuestras obras, no por nuestro testimonio, sino por la preciosa gracia que nos da nuestro Señor Jesús, de saber que todo lo que Él puede hacer no es debido a nosotros, sino debido a todo lo que es Él, el carácter santo y puro de Dios, que nos ayuda a avanzar en nuestra fe y en nuestra comunión con Él. En este caso, podemos también leer Efesios 2, del 1 al 3, y esto nos va a enseñar muchísimas cosas el día de hoy para que podamos entender por qué están escritas las cosas. En este caso, Efesios 2, del 1 al 3, dice el subtítulo salvos por gracia. Dice el versículo 1, y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo
que los demás. Entonces podemos entender que justamente eso es lo que les estaba yo comentando en este momento, que todos venimos de una naturaleza que prácticamente es inconversa, que no cree realmente en lo que Jesús y el Espíritu Santo y Dios mismo puede hacer, ¿no? En este caso, nuestra tarea, nuestra forma de pensar y de vivir debe ser siempre como lo dice el apóstol Pablo, sabiendo y reconociendo que anteriormente fuimos tomados de esa generalidad de formas de pensar, de formas de ver las cosas, incluso en un ambiente cristiano, si es que nacimos en un hogar cristiano, podemos también incluso llegar a tener esa parte de nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro linaje, pero aún así tendríamos la oportunidad de reconocer que toda aquella naturaleza que podremos heredar desde mucho tiempo antes, podremos nosotros contrarrestarla con una ciudadanía de reino, ¿no? Sabiendo que todas y aquellas cosas que Él nos va a enseñar y va a pedir que apliquemos a nuestra vida, pues todo lo hagamos conforme a su preciosa y grande voluntad. En este caso, podemos entender que la naturaleza caída que comenzó desde Adán y Eva, al desobedecer a Dios por comer el fruto del árbol del bien y del mal, nos deja ver que el hombre fue corrompido quitando el diseño original que teníamos. Más Mas nosotros, además de ellos, podemos también tener ejemplos como las ciudades de Sodoma y Gomorra, las cuales estaban llenas de pecado y tuvieron un juicio, el cual fue devastador al no encontrar personas que creyeran lo que estaba por ocurrir, en este caso, por consecuencia de perseverar en las manifiestas obras de la carne. Entendemos que muchas veces de lo que nosotros podemos estar viendo, pues puede llegar a nosotros pensar, y Señor, pues que yo también tendría que sufrir esto, pues Señor, prácticamente yo vengo de ser rescatado de ahí. Pues ahí está la diferencia. Cuando nosotros nos convertimos a Dios, cuando nosotros conocemos a Jesús tal cual es, cuando nosotros vemos su obra redentora, su obra para poder alcanzar a esa gente que era considerada inconversa, podemos nosotros tener la esperanza, las armas y todas aquellas formas exitosas de poder ver cómo funcionó la salvación en su vida, cómo fueron convertidos y su corazón ya no fue más de piedra sino de carne, podemos entender que esta parte nosotros ya no lleguemos a ese límite para recibir un juicio, porque es importante entender que pues un juicio pues, a veces nuestra boca podría llegar a pedirlo, ¿no? Pero entender que la justicia de Dios no obra conforme a lo que nosotros pensemos, sino conforme a lo que Él dice. Y muchas veces no nos va a alcanzar para ser justificados de acuerdo a sus juicios. Por lo tanto, pues para nuestra integridad, nosotros no deberíamos de pedir en ningún momento juicio de ninguna forma, aunque sea la peor persona del mundo, aunque haya sido, no sé, un asesino, aunque haya sido un mentiroso, aunque haya sido un mal pastor, aunque haya sido un mal profeta, aunque haya sido un mal grupo de alabanza, podamos nosotros tener las armas y los elementos de decir, no, pues sabes que si merecemos justicia, pues la justicia obra parejo y eso es lo que nosotros debemos de cuidar, que en nuestra vida la justicia obre para bien, pero aún así, aunque la justicia esté obrando a nuestro favor y podamos tener la oportunidad de decir, sí, señora, haz justicia conforme a lo que tú dices acerca de un tema que es pues, condenado, que no es considerado bueno. Aún así, nuestra vida, al ser hijos de Dios y al creer en Jesús, pensaremos y creeremos que la misericordia y la gracia está sobre encima de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos ha llamado, a obrar en misericordia y no tanto a justicia. Un pasaje clásico que podemos ver en estas situaciones cuando justamente Juan le pide a Jesús, ¿no? Le dice, pues casi casi vas a dejar que te hablen así, ¿por qué no dejas que consuma a esta gente y que clamemos fuego para que caiga sobre de ellos, ¿no? Y pues ahí es donde Jesús nuevamente nos recuerda la obra por la cual venimos y fuimos transformados, para tener misericordia, aun cuando la justicia pueda ser aclamada. Y pues obviamente lo podríamos aplicar en nuestro día a día con situaciones que pueden rebasarnos o que puedan ser complicadas para nuestra vida. Podremos nosotros incluso decir, ¿dónde está tu justicia, Dios?
pero también nosotros decir, no, más allá que, ¿dónde está tu justicia, Dios? Ayúdanos a mostrarle a la gente cuál es tu misericordia, cuál es tu gracia sobre de ellos y que aún equivocándose tienen la oportunidad de conocer a Jesús. Entonces, vamos a continuar también leyendo Gálatas 5, 19, 21. Esto prácticamente está anterior a este versículo de Efesios. Gálatas 5 del 19 al 21 dice la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Nuestra mejor misión o nuestra forma clara de poder acercarnos a los demás es que tengamos presente la obra del Espíritu Santo, como les decía en la oración incluso. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio es algo primordial que debe manejarse en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es necesario que convenzamos a los demás, obviamente Dios actuando en nosotros para poder glorificar la obra redentora de Jesús. Si el Espíritu Santo no viniera con esa misión, que es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, no habría la forma de acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que dio la dispensación hacia el Espíritu Santo en ese tiempo en el cual estaba por ascender y una vez descendiendo, pues no nos quedamos solos, ¿no? Sino justamente como lo dice nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo ya no es por visitaciones, sino queda morando en nuestras vidas. Por lo tanto, al conocer nosotros la realidad de un inconverso, podemos entender que la obra del Espíritu Santo va a comenzar cuando tienen un estado espiritual que es considerado endurecido, justo cuando las experiencias de su vida, entorno económico, social, político, cultural y hasta religioso pueda estarlos consumiendo. Esto es necesario que lo entendamos para que podamos nosotros llegar a compartir de una forma efectiva todas y cada una de las cosas que están buscando tener en su vida. Segunda de Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y si nosotros nos vamos al título prácticamente de este escrito, entendemos que desde el capítulo 3 dice en la parte del versículo 1 que somos ministros del nuevo pacto. Al ser ministros del nuevo pacto, podemos saber que, pues en este caso, todas las cosas que están alrededor, como en este caso, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, en la cual es la imagen de Dios. Nosotros como ministros del nuevo pacto tendremos que nosotros tener la oportunidad de enseñarles y manifestar cuál es la verdad en nosotros. Porque dice, para que la humanidad deje de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, es necesario la intervención del Espíritu Santo de una manera sobrenatural en sus vidas y nosotros podemos ser el medio para ese encuentro. Porque si nosotros estamos listos y preparados para llevar la palabra, una palabra que incluso no sea nada más para sanar el corazón herido, sino también para poder sanar el corazón que está siendo pues ofensivo delante de Dios, podremos nosotros llevar a los hombros del buen pastor una oveja más a su rebaño. Podremos dejar conocer a la gente que se esté equivocando que tal vez esa situación no es del todo buena y que necesitan una conversión de alma, mente y corazón. En este caso, podemos entender que todo obra para bien y todo obra para poder llevar a un corazón rendido a los pies de Jesús. Juan 16 del 7 al 11 dice la palabra de Dios. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera,
el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entendemos entonces que nuestro deber es no callarnos para que podamos permitir que esta obra maravillosa no sea estorbada o detenida por nosotros. La esperanza del ser humano no está lejos, porque nosotros, al tener al Espíritu Santo, vamos a poder obtener esos recursos y esa obra poderosa para poder hacer lo correcto y lo conducente en nuestras vidas. En este caso, aunque el corazón de las personas inconversas se encuentre endurecido, debemos de entender que no va a ser por nosotros, sino el mismo Espíritu Santo es el que va a tocar su vida, y es por esto que nuestra vida tiene que estar llena y dispuesta para que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros. Por lo tanto, necesitamos tener también siempre los recursos. En este caso, podremos conocer cuál es la convicción de pecado. En este caso, la obra y la función primordial del Espíritu Santo. Vamos a analizar cada uno de los recursos para que podamos tener la enseñanza completa. ¿Por qué era necesario que el Espíritu Santo nos convenciera de pecado? En este caso, vamos a leer Juan 16:9. En este caso, como dice, ¿no? De pecado, por cuanto no creen en mí. Y esto dice: todos los seres humanos hemos nacido de una naturaleza caída y llena de pecado, la cual ha sido restaurada por Jesús. En Eclesiastés 7:29 podemos leer que el hombre fue creado recto, pero él buscó sus propias perversiones, por lo que es necesario animar a volver al original, a la rectitud. Cuando nosotros veamos a alguien que se está equivocando, tampoco es que nosotros nos acerquemos como esos jueces y decir: ¿sabes qué? Mira, te estás equivocando, y señalarlo con el dedo, ¿no? Sino convencer. Cuando nosotros hacemos o cuando nosotros hicimos algo en nuestra vida con nuestros padres para convencer de que nos compraran algo en la tienda, para convencer de que nos compraran algo en algún lugar donde nos gustaba la mercancía, o algo que buscáramos con todo nuestro corazón y que nuestro padre nos lo podía obtener, ¿qué era lo que hacíamos? Nosotros no le decíamos: te obligo a que me lo compres. No, le decíamos: oye papi, ¿me lo compras? Mami, ¿me compras esto? Es que lo necesito, lo quiero muchísimo. Y esas situaciones convencían a nuestros padres para poder nosotros obtener lo que necesitábamos, lo que queríamos, que en este caso era un producto o algo de primera necesidad, o incluso un gustito que podríamos tener. En este caso, de la misma forma, nosotros debemos de hacer lo mismo cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos llene para poder buscar conviccionar a la gente de pecado. ¿Por qué? Porque debemos de convencerlos, no debemos de confrontarlos. Debemos de saber que si el hombre buscó sus propias perversiones, necesitamos animar y convencer a los demás que el original es algo que debe buscarse en todo tiempo, que en este caso sería volver a la rectitud, y eso necesitamos siempre tenerlo presente para que cuando llegue el momento en que nosotros podamos ministrar a una persona, necesitar tener todos y cada uno de los recursos disponibles para poder llevar a la gente a una explicación sólida. En este caso, vamos con el siguiente elemento, que es la convicción de justicia, y para esto vamos a irnos a Romanos 3:23 al 26. Romanos 3, del 23 al 26, dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En este caso podemos entender que al hablar de la palabra justicia, nos remontaremos a su origen, el cual va a provenir de la palabra dikaionos, dikaiso,
Dikaiosun, dikaiosun, que significa justificación. Esto va a conectar de forma directa con el precioso sacrificio que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario por aquel que quiera creerle. La salvación siempre va a estar al alcance de todos, pero depende de nosotros qué vamos a nosotros utilizar para poder llevar a esas personas a una salvación de acuerdo a nuestras vidas y de acuerdo a todo lo que estemos buscando hacer para Dios. Entonces, si nosotros buscamos definición de justicia, vamos a ver que el diccionario de la Real Academia Española nos dice que es un principio moral que lleva a determinar que todos deben de vivir honestamente, derecho, razón o equidad. En este caso, su similitud o su sinónimo puede ser rectitud, puede ser imparcialidad, puede ser equidad, neutralidad y ecuanimidad. La justicia siempre va a ser para que nosotros vivamos libres, plenos, sin culpa, buscando una rectitud en nuestra vida. Por eso es que la justicia siempre va a obrar para bien en todos y cada uno de nosotros y por lo tanto siempre llevaremos de la misma forma al convencimiento de las personas que no conocen de Dios o que incluso ya conocen de Dios y que están en un camino equivocado. Nuestra misión es convencer a los demás por medio del Espíritu Santo. Y por último, vamos a ver la convicción de juicio, que está en Juan 16:11, y nos dice la palabra de Dios en Juan 16:11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En este caso, cuando una persona llega a comprender que es hijo de Dios y de la responsabilidad que tiene de vivir bien, ya que de lo contrario, el resultado y las consecuencias aparecen incluso muchísimo más rápido de lo que aparecen con personas que no conocen ni un poco acerca de la palabra de Dios. Y aquí quisiera preguntar, bueno, quisiera que ustedes se preguntaran entre sí, ¿por qué la vida de un cristiano tiene más castigo, más consecuencia por hacer lo incorrecto que las personas que no conocen de Jesús? Aquí como que incluso puede llegar a pensarse, no, Señor, te estás enseñando conmigo porque pues, prácticamente yo quiero buscar más de ti, pero ¿qué crees, Señor Jesús? Que pues no, tú no me enseñas correctamente, tú no me dices cómo vivir la vida correctamente. Créanme que sí nos enseña correctamente. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la verdad y hay un versículo de la Biblia que dice que el saber hacer el bien y no hacerlo es el considerado llamado pecado. En este caso, podemos entender que justamente es esto. En la palabra de Dios donde dice, creo que es Santiago, no recuerdo bien. Sí, hermano, lo que acaba de mencionar usted lo dice en el primer capítulo de Santiago. Perfecto, mi hermano Jesús, muchísimas gracias por ayudarme porque todavía no tenía el recurso, pero efectivamente, entonces, en el libro de Santiago nos explica que pues si nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, es considerado pecado y el pecado trae un juicio de parte de Dios. Entonces, a lo mejor no es porque nosotros nos estemos equivocando ya, Señor, luego llegó el juicio. No, pero entonces sabemos nosotros de las consecuencias y muchas veces la gente que no sabe lo que significa que es pecado una cosa, puede estar viviendo bajo misericordia y bajo gracia. Y cuando las personas que ya conocen de Jesús, conocen la obra redentora de Jesús, llegan a equivocarse, la consecuencia está a la vuelta de la esquina porque conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Pero la libertad trae una responsabilidad de cuidar nuestra salvación para que una consecuencia no se abra y obviamente la misericordia no cubra porque el conocimiento ya está revelado. Entonces, nuestra misión es en todo tiempo considerar que todas aquellas cosas que nos hagan ser injustos delante de Dios, pues tengamos la responsabilidad de vivir como hijos de Dios, ¿no? De una forma correcta. ¿Por qué? Porque de la misma forma, el vivir correctamente nos traerá consecuencias buenas, pero el no hacerlo
las consecuencias aparecen muchísimo más rápido de lo que podemos nosotros esperar. Entonces, en este caso, agradecemos a nuestro hermano Jesús por habernos dado esta clave y también podemos nosotros ya finalizar la clase con esto. Debemos de entender que esto es debido a que nosotros ya no tenemos la misericordia que Dios le da al que no sabe que lo que hace pues está mal. Por lo tanto, si nosotros nos equivocamos, aún sabiendo que eso está mal, las consecuencias pueden llegar en una forma de juicio que además de sufrirlas, nos pueden dejar mal parados e incluso avergonzados. Y eso pues obviamente es algo que nosotros debemos de evitar en todo tiempo para pedirle a Dios que pues nuestro testimonio no sea avergonzado. ¿Por qué? Porque pues obviamente podríamos caer en una incredulidad de la gente que está alrededor y puede decir, no, pues si este cristiano está viviendo igual que nosotros, pues de qué sirve ser cristiano. Entonces, toda la obra redentora del Espíritu Santo estaría siendo estorbada por falta de un testimonio que le agrade a Dios. Y por lo tanto, pues obviamente podría estar teniendo una situación pues muchísimo más complicada, ¿no? En este caso, vamos a ver entonces Colosenses 2 del 13 al 15 para poder terminar esta parte de estudio. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 2 del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz? Porque conocemos que el pecado es oculto. Cuando nosotros vemos que una persona peca o que el fruto de esa persona es porque está pecando, es porque ya es evidente que el pecado consumió su vida y que él prácticamente está consumiéndose en una situación de pecado, en una situación que está ofendiendo el carácter santo de Dios. Pero por eso de la misma forma vemos que Jesús clavó toda esta vergüenza, todos esos juicios de acuerdo a su misericordia y a su bondad, podremos nosotros saber que cuando un pecado quiera aparecer en nuestra vida, nosotros debemos de buscar, orar y presentar nuestra vida delante de nuestro Dios para pedirle que esa obra de pecado sea exhibida públicamente delante de Dios para que no exista una posibilidad nuevamente de volver a pecar, porque esto ya está exhibido. Y lo exhibido, cuando nosotros desgraciadamente cometemos algún error que nos avergüenza, ¿qué hacemos para no volver a sentir eso? Pues incluso ya no ir a ese lugar, ¿no? Porque podemos nosotros decir, no, pues para que vengan y se burlen de mí, lo que yo quiero menos es presentarme delante de esa gente que me exhibió, y de la misma forma el pecado va a hacer lo mismo. En este caso, el enemigo con sus secuaces, en este caso podríamos decir que una vida que está en santidad y que está exhibida delante de Dios, que está presentada delante de Dios y que busca no cometer el pecado, pues el enemigo no va a querer regresar a esa vida que está siendo exhibida públicamente delante de Dios, con una vida buscando ser en rectitud, no va a querer volver. Y de esa misma forma, nosotros debemos de compartirle a los demás que una vida que le agrade a Dios sí es conveniente de hacerse para que no caigamos en desobediencia, que no caigamos en vergüenza y que obviamente no caigamos en una forma de juicio, de consecuencias. ¿Por qué? Porque pues entendemos que las consecuencias pueden ser incluso irreversibles, cosa que nosotros necesitamos pedirle a Dios que no llegue y que sobreabunde la gracia antes que cualquier cosa. Pero bueno, voy a quedar hasta aquí pidiéndole a Dios que primeramente Dios la siguiente clase podamos tener todos y cada uno de los elementos disponibles para nosotros, no sin decirles que pues nuestra oración siempre debe ser que nosotros
y las personas que conocemos siempre tengan la oportunidad de arrepentirse y de estar a cuentas con Dios y de que nada busque avergonzar su vida o su testimonio. En este caso, la voz del Espíritu Santo que podemos nosotros recibir de parte de Él nos debe de ayudar a que todas las personas que en nosotros permita que podamos llegar a salvar por medio de su obra redentora de Jesús, llegar a tiempo para que se salve una vida, podamos nosotros tener la oportunidad de impactarlos con nuestro testimonio y obviamente con las palabras que Dios deposita en nosotros para que esas personas nos den la oportunidad de ser convertidas y obviamente que no lleguen a un juicio en el cual pues, pueda estar a la vuelta de la esquina por una mala decisión y convencerlos de que lo que ellos hacen pues no es correcto. Y de la misma forma también podremos animarnos nosotros como hermanos a que si vemos un error en alguien, pues obviamente no levantarnos a juzgarlo, sino también tener el corazón y la doctrina suficiente para hacerlo siempre con amor, no exhibiendo, sino siempre llevando al perdón de los pecados por medio del Espíritu Santo, quien es el que nos consuela y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que me voy a despedir de ustedes porque me queda ya menos de un minuto en la clase, pero primeramente Dios, por favor, agradezcan a Dios en sus casas por este tiempo. Nos vemos a todos aquellos que vayan a la iglesia, Restauración Centro. Primeramente nos vemos en un ratito más y nos despedimos de todos aquellos que nos ven en YouTube, sabiendo que esta clase espero que haya sido de utilidad y de bendición para sus vidas. Me despido de ustedes, que Dios me los bendiga y que pasen un excelente domingo. Cuídense mucho. Bye.